Fue un australiano hace casi 100 años, quien descubrió el segundo y desconocido sistema de comunicación hablada humana, el llamado lenguaje inverso o reverse speech. Mientras en nuestra vida cotidiana utilizamos el habla natural con nuestro consciente, el subconsciente incluye mensajes inversos en las frases muy reveladores. Explicado de forma clara y concisa, todas las conversaciones humanas, las tuyas incluidas, grabadas y puestas hacia atrás, parecen tener un mensaje. Los científicos no se ponen de acuerdo en por qué ocurre esto. Para muchos no es más que pura casualidad, mientras para otros es un misterio. Muchos de esos mensajes parecen decir cosas sin sentido, otras veces parece tener un significado satánico, y otras frases extrañas. Posibles teorías desde mi punto de vista de supercrack estrella. ¿Y si fuera que mientras nosotros mantenemos una conversación en una vida paralela de las infinitas que tenemos, nuestro otro yo en esa vida paralela también mantuviera otra conversación, y lo que escuchamos hacia atrás no fuera más que la conversación de nuestro otro yo en esa vida paralela? Una forma de interconectarnos con nuestro otro yo, pudiendo escuchar lo que está pasando y hablando en su otra vida. Fijaros que todo lo que tiene que ver con ir al revés encierra grandes secretos. Observar cómo a lo largo de la historia los espejos tuvo un gran valor para los magos y brujos. ¿Y qué es lo que hace un espejo? Invertir nuestra imagen del revés de derecha a izquierda. Sin hablar también de los vampiros que no se reflejan en los espejos. Del revés y espejos tienen una estrecha relación. Por esta razón traemos un experimento con espejos. El espejo. Pero si me veo la cara en el espejo. El espejo muestra tu aspecto exterior, tu apariencia. La situación, y la distancia a la que se encuentre el espejo, determina cuál de tus apariencias se ve reflejada en él. A la altura del brazo, contiene tu cara. Así es como te ven los demás desde esta distancia. Para los demás, tus rasgos aparecen como si de una foto se tratase, de izquierda a derecha, o al revés de cómo te ves en el espejo. Al acercar el espejo, verás que la imagen cambia. De nuevo, esta imagen es similar a cómo te vería otra persona a esta misma distancia. Acércalo aún más y solo verás imágenes borrosas. Este es el límite interior del espejo. Si alguien te estuviera viendo a esta distancia, también lo vería todo borroso. El espejo es un invento maravilloso para conocer el aspecto que tienes a varias distancias. Asimismo confirma que tu apariencia varía en función de la distancia. Cuando te sitúas frente a un espejo grande, y a cierta distancia, puedes contemplar tu cuerpo entero. Los demás también pueden ver tu cuerpo entero, desde los pies hasta la coronilla cuando te contemplan desde esa misma distancia. Tu cuerpo al completo solo se manifiesta a esta distancia. Fíjate cómo tu cuerpo, tal y como lo ves en el espejo, tiene la cabeza en la parte superior y los pies en la inferior. Mientras tanto, tu cuerpo verdadero, el que ves cuando miras hacia abajo, no tiene cabeza y aparece al revés. Y tu lado izquierdo es el lado derecho de la persona que aparece en el espejo. Imagina que estás mirando a un espejo gigantesco flotando en el cielo, y que éste se va alejando de ti. Primero verías tu apariencia humana contrayéndose hasta convertirse en un punto. Más adelante, se vería reemplaza por el entorno local. Casas, carreteras, campos y, a mayor distancia, por tu país o tu continente. Así es como te vería un observador si te estuviera mirando desde un avión o una nave espacial. Cuando el espejo está muy cerca, puedes ver tu rostro individual, mientras que cuando está más lejos, ves tu rostro urbano y tu rostro nacional. Hay veces en las que nos identificamos plenamente con nuestro vecindario, nuestra ciudad o nuestro país. Ahora imagínate un espejo montado sobre la luna. ¿Qué contendría? La belleza de la Tierra. Cuando sostienes un espejo con los brazos, ves tu rostro humano. Si pudieras ver este espejo montado sobre la luna, verías tu rostro planetario. La verdad es que necesitamos ambos rostros, ambos cuerpos. ¿Cómo serías capaz de respirar sin tus pulmones o sin tu atmósfera? Tu vida depende de ambas capas. ¿Qué verías en tu espejo si pudieras alejarlo aún más? Primero verías tu cuerpo solar y después tu cuerpo galáctico. Tampoco serías capaz de existir sin ninguno de estos cuerpos. En nuestra conciencia, y a través de nuestros sueños, encontramos imágenes arquetípicas de todas estas capas. En el fondo sabemos que somos mucho más que nuestro aspecto meramente humano. En conclusión, el espejo confirma lo que nos dice la ciencia. Tu identidad humana es tan solo una capa más dentro de un sistema de capas múltiples como el que encontramos dentro de una cebolla. Entonces, ¿quién está en el centro de todas estas capas? ¿A quién o qué reflejan todas y cada una de estas apariencias? El espejo no te puede dar la respuesta, dado que es incapaz de llevarte físicamente hasta el centro de tu ser, a tu origen. La imagen más cercana que puedes ver de ti mismo en un espejo es una imagen borrosa.
Es cierto que un científico podría acercarse aún más, para revelar que esta borrosidad aparente está compuesta de células, moléculas, átomos y partículas, pero, independientemente de cuánto podría acercarse, estas imágenes siguen estando separadas de tu ser verdadero. Tus apariencias están al alcance de otros y, gracias al espejo, también de ti mismo. Pero, ¿cómo puedes descubrir quién eres, en el centro de todas estas apariencias, y a ninguna distancia? Tienes que verlo por ti mismo, es así de sencillo. Ver por ti mismo. Cuando te miras al espejo, ves tu rostro sobre la superficie del mismo. Pero, ¿qué ves cuando miras desde tu lado hacia el espejo? ¿Una segunda cara, o un espacio? No veo ninguna cara enfrentada a la cara que veo en el espejo. Aquí soy espacio para la apariencia que hay ahí. Soy capacidad para mi rostro en el espejo. Ahí, detrás del cristal, reside mi apariencia humana. Aquí, a este lado del cristal, veo mi apariencia divina. Soy ambos. Tengo ese rostro y soy esa realidad. Mi rostro ahí es una de las muchas apariencias del ser que soy aquí. ¿Estás de acuerdo? ¿Dónde está tu rostro? Ahí o aquí. Prueba lo siguiente. Apunta con el dedo hacia ti mismo mientras te miras en el espejo. La persona que ves en el espejo se está apuntado a la cara. Pero, ¿a qué está apuntando tu dedo desde este lado del espejo? ¿A un rostro, al espacio? ¿Cómo puede repercutir esto en tu vida? Sosiego. Cuando ves tu naturaleza verdadera, verás que tu apariencia está ahí afuera, en el espejo y en los demás. Le das validez al hecho de que aquí, en el centro, no existe. Tu humanidad es periférica. ¡Qué tranquilidad! Aquí, en el centro, no hay nada que mantener, nada por lo que preocuparse, ajustar, cambiar o curar, nada de lo que librarse, enorgullecerse o criticar. Te puedes relajar y volver a entrar en este espacio tan libre y saludable, la decisión es tuya. Aquí, en tu centro, todo va bien, nunca has estado mejor. Tu identidad humana. En el centro, eres un ser divino. Tu apariencia, según la distancia desde la que se te observe, es la de un ser humano. Ver quién eres de verdad no significa que pierdas contacto con tu aspecto exterior, ni tampoco supone que dejes de tener conciencia de ti mismo. Eso sería imposible, además de indeseable. Seguirás respondiendo a tu nombre, te reconocerás perfectamente en el espejo y continuarás siendo responsable por todas tus acciones. Todo esto es evidente. Pero también te darás cuenta de que tu humanidad es como un disfraz, una encarnación adoptada por ti para estar aquí, en este mundo. Por dentro eres Dios, por fuera eres una persona tan especial como única. Pero en vez de pensar que eres solamente esa persona, esa apariencia, eres consciente de que también eres el poder, la seguridad y la fuente de inspiración que hay dentro de ti. Eres la conciencia que guía tus pasos dentro del mundo humano. Esto te permite ser y vivir plenamente como ti mismo. Amor incondicional. Este poder en tu interior, esta seguridad que reside en tu corazón más profundo, supone un amor incondicional. Este espacio sin cabeza, al ser nada, no tiene medios para negarse o rechazar a nada o a nadie. Estás totalmente abierto, tanto para tu propia vida, como la vida de los demás. Descubrir quién eres realmente supone un reto muy significante. Implica un cambio radical en la manera en la que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Al vivir desde esta perspectiva observaremos cambios profundos en nuestras relaciones personales y en el trato que tenemos con nosotros mismos. Préstale atención a la verdad incondicional y comprobarás por ti mismo las maneras en las que este amor ilimitado te afecta personalmente. Douglas Harding. Uno de los instrumentos que mejor indican que Dios está más cerca de mí que Douglas es el espejo, dado que éste se deshace de esa obstrucción llamada Douglas, para dejarle paso a Dios. El espejo es un maestro maravilloso, maravillosísimo, y mucho más valioso que cualquier escritura. Face tono face, Douglas Harding. El espejo confirma la amplitud y la apertura del espacio que hay aquí, donde estoy. El mismo objeto que me impuso un rostro hace ya tantos años, también me ha librado de él. Ahora miro al cristal para ver el aspecto que no tengo. Douglas Harding. He dedicado mi vida a compartir lo siguiente con todo el que quiera oírlo. Deja de identificarte con el ser que aparece en el espejo, un ser, sin duda, importantísimo, pero que se encuentra ahí. Vuelve de ahí para volver aquí, a tu origen, el lugar donde siempre has estado. Entrevista en vídeo con Douglas Harding. Citas. Su forma ha fallecido, se ha convertido en un espejo. Ahí no queda nada salvo la imagen del rostro de otro. Rumi. Todos nosotros reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. San Pablo. Solo, sin forma ni cara, sin suelo ni muleta, uno sigue, para amar aquello, más allá de toda criatura a lo que se llega por feliz destino. San Juan de la Cruz.
Como belleza no soy una estrella, pues las hay más hermosas. Pero mi rostro, me da igual, dado que me encuentro tras él. Aquellos que se interponen por delante, acaban enjarrados. Atribuido a Woodrow Wilson. Una abuela somnolienta. Se encuentra a sí misma sobre un espejo anticuado. Y, claro está, ve una cara que no se asemeja en absoluto a la suya. Trozan Ryokai. Todos, aún sin conocer la verdadera naturaleza de sus rostros, quieren un espejo. Pero, ¿cuánto permanece el reflejo ante la vista? Habitúate a contemplar el origen de dicho reflejo. Esta mejilla y esta verruga nos remiten a la fuente de la que brotan. Rumi. Y nosotros, siempre somos espectadores, en todos los lugares, mirando jamás desde. ¿Quién nos ha dado la vuelta de esta manera? Rilke. Ando buscando el rostro que tenía antes de que se creara el mundo. Years. Al perder y deshacerte de cuerpo y mente, verás claramente tu rostro original Zazen-ji. Ninguno de los 1700 koans del Zen tiene otro propósito que no sea el ver nuestro rostro original. Daito Kokushi. Cuando nos deshacemos del pensamiento, reaparece el rostro verdadero, Daito Kokushi. Aquel que sostiene su propio rostro, su luz más brillante que la luz de cualquier criatura, aunque muera, su visión es eterna, pues suya es la visión del Creador, Rumi. Un brahman le fue a pedir ayuda al Buda, presentándose con una ofrenda de flores en cada mano. Suéltalo, le instruyó el Buda y el brahman soltó las flores que llevaba en la mano derecha. Suéltalo, repitió el Buda y el brahman soltó las flores que llevaba en la mano izquierda. Suéltalo, repitió el Buda y el brahman se quedó sin saber qué hacer. Suelta todo lo que hay en ninguna mano sino en el medio. Al escuchar esto el brahman se marchó satisfecho. Cuando veas en el camino una cabeza decapitada entonces comprenderás nuestro misterio oculto. Rumi. Supercrack Estrella presenta. Mucho he hablado en mis vídeos de los festivales de la bestia celebrados cada 28 años. Este evento que es abrir un portal dimensional por donde dicen entra el mismísimo Lucifer. Si sumas o restas 28 desde el año 2009 puedes comprobar las muchas pruebas que hay de que esto es muy real. En el año 2009 por ejemplo, pudimos ver la famosa espiral de Noruega de la que ya se dijo que era un portal dimensional. El festival de la bestia tiene un año de duración, esto hace que siempre tenemos que tomar como referencia todo lo ocurrido entre por ejemplo el 2009 y 2010, entre el año 1981 a 1982 etc. He contado los acontecimientos del Festival de la Bestia del año 1785. Hoy hablaré del Festival de la Bestia entre el año 1953 al 1954, uno dicen de los más importantes por lo que ocurrió en esos años. La reunión entre Eisenhower y los extraterrestres. El conocido investigador británico del tema extraterrestre, Timothy Gore, declaró hace unos días en un programa de la BBC, que el presidente norteamericano Eisenhower se reunió con seres extraterrestres la noche del 20 de febrero de 1954. Recordad que el Festival de la Bestia abre portales por donde entran seres de otros mundos y otros planos de existencia. Así que lo más seguro es que se abriera un portal por donde entraron estos seres. En cuanto a los extraterrestres parece desde mi punto de vista, tienen una relación muy estrecha con el fenómeno de los demonios, es más parecen ser la misma cosa. Según Timothy Gore, el presidente norteamericano tuvo 3 reuniones con diferentes grupos de extraterrestres, y las reuniones habrían sido organizadas por agentes del FBI a través del envío de mensajes telepáticos. El investigador británico afirmó que existen varios testigos de los encuentros, y que el gobierno norteamericano no es el único gobierno que ha tenido contacto con alienígenas durante las últimas décadas. La primera reunión habría tenido lugar la noche del 20 de febrero de 1954 en la base aérea Oyoman de Nuevo México y se habría realizado con alienígenas de aspecto nórdico.
Según Timothy Gore, el presidente Eisenhower firmó, posteriormente, un tratado con otra raza extraterrestre conocida como los grises. Un archivista de la biblioteca Eisenhower fue contactado por el Washington Post en 1994 para establecer la veracidad del encuentro extraterrestre. El archivista Jim Ledger Zapf declaró sobre el tema: "No hay nada en nuestros archivos sobre esa reunión. Lo cierto es que la extraña desaparición de Eisenhower desde la noche del 20 hasta la mañana del 21 de febrero de 1954 es real. Eisenhower, los extraterrestres y un dentista. Algunos hechos son indisputables. El presidente Eisenhower estaba jugando golf en Palm Springs, California, el 20 de febrero de 1954. Después de cenar, el presidente abandonó repentinamente las instalaciones del rancho donde estaba alojado. La mañana siguiente, el 21 de febrero, el presidente asistió a una ceremonia en una iglesia de Los Ángeles. Esa misma mañana, el portavoz del gobierno anunció a la prensa que la noche del 20 de febrero, el presidente Eisenhower había visitado, de emergencia, a un dentista local llamado Francis A. Purcell, porque se había roto un diente comiendo alas de pollo en la cena. La necesidad de informar a la prensa del problema dental del presidente para evitar cualquier comentario suspicaz sobre su apurada salida nocturna puede comprenderse dentro del contexto de la Guerra Fría. Aún así, no suena muy convincente. Sospechosamente, el dentista Purcell apareció en un evento oficial ese mismo día y fue presentado como el dentista que curó al presidente. ¿Fue una casualidad que el dentista estuviera en el mismo evento que Eisenhower? ¿O fue una maniobra del equipo de inteligencia del presidente para ocultar la reunión con los extraterrestres? ¿Por qué hacer tanto hincapié en el tema del dentista? El dentista Purcell, uno de los pocos que podría aclarar el tema, murió en 1974. Lo interesante es que en 1995, James Mixon publicó un trabajo titulado La historia de la salud oral de Dwight D. Eisenhower. En ese trabajo Mixon reportó que según los registros dentales del presidente Eisenhower, este rompió la tapa de porcelana de su incisivo superior central izquierdo la noche del 20 de febrero de 1954, y el diente fue reparado por el Dr. Francis A. Purcell. Un libro sobre la salud bucal oral del presidente Eisenhower. ¿Existen libros sobre la salud dental de la mayoría de presidentes americanos? Las investigaciones de William Moore sobre el tema del dentista son más que reveladoras. En junio de 1979, Moore entrevistó a la viuda del dentista Purcell. Pese a lo memorable que debe haber sido que su esposo curara al presidente, la viuda no recordó que su esposo haya realizado ningún trabajo parecido con el presidente. Sin embargo, sí pudo recordar perfectamente el evento al que asistieron ella y su esposo el 21 de febrero, en el que su esposo fue presentado como el dentista que curó al presidente. Eso no es todo. William Moore investigó la biblioteca Eisenhower en 1989 en busca de algún dato que confirmara la curación que realizó el dentista la noche del 20 de febrero y no encontró ningún registro dental que confirmara el hecho. No existía ningún registro de alguna curación dental realizada en febrero de 1954. Moore encontró una serie de cartas de reconocimiento enviadas por la Casa Blanca a muchas de las personas involucradas en el viaje del presidente a Palm Springs. Habían cartas a las personas que enviaron flores, a las personas que se ofrecieron para jugar golf con el presidente, inclusive había una carta para el pastor que presidió la ceremonia a la que asistió Eisenhower la mañana del 21 de febrero. Pero, no había ningún registro de una carta de agradecimiento enviada al dentista que curó al presidente. Hay que destacar que los registros dentales del presidente Eisenhower recién fueron puestos a disposición del público en 1991, y el libro que mencionamos anteriormente, La historia de la salud oral de Dwight D. Eisenhower, donde se da cuenta de la curación realizada por el dentista Purcell, fue escrito en 1995. ¿Quién en su sano juicio escribiría un libro sobre la historia dental de Eisenhower en 1995? A la luz de las evidencias, el libro de la salud oral de Eisenhower parece un encargo realizado para borrar las huellas de una mentira. Como para complicar aún más el tema, la respetada agencia de prensa Associated Press reportó lo siguiente la noche de la desaparición de Eisenhower. El presidente Eisenhower murió esta noche de un ataque al corazón en Palm Springs, California. 2 minutos después la agencia transmitió un segundo cable retractándose de lo dicho y aclarando que el presidente estaba vivo. ¿Simple equivocación? Personalmente, lo dudo. No sé si el presidente Eisenhower realmente se reunió con extraterrestres el 20 de febrero de 1954, pero la historia es demasiado extraña. Aquí podríamos detener la investigación.
Para los escépticos sería una mentira más, y para los defensores del tema extraterrestre otra calle sin salida. Solo hemos revisado los hechos, faltan todavía los testimonios de varios ex militares y funcionarios del gobierno norteamericano que corroboran lo que Timothy Gore contó en el programa de televisión de la BBC sobre la reunión secreta. Los divulgadores nos preguntamos, ¿realmente estamos esperando que el gobierno norteamericano declare oficialmente que hace años que tienen contacto con extraterrestres? Al parecer, la única forma de que la mayoría de los humanos entendamos que existen civilizaciones extraterrestres y que estamos en contacto con algunas de ellas, es que un gobierno lo declare oficialmente. Eso solo sucederá cuando los gobiernos lo decidan anticipadamente o cuando una gigantesca nave extraterrestre decida posarse sobre el edificio gubernamental de algún país y el hecho sea filmado por varias cadenas televisivas. Aún en ese caso tan evidente, si existiera la posibilidad de negar el hecho, los gobiernos involucrados lo negarían. Información es poder, y si viene del espacio mejor. Entonces, o empezamos a mirar la realidad con una buena dosis de suspicacia o nos sentamos a esperar que los que controlan la información decidan cuándo nos contarán todo lo que saben. Regresemos al encuentro clandestino entre Eisenhower y los alienígenas. Timothy Gore hizo la declaración cuando el conductor del programa de la BBC lo arrinconó argumentando que si el contacto extraterrestre era tan real, ¿por qué los alienígenas no se presentaban ante Obama? La respuesta de Timothy fue que ya lo habían hecho al presentarse ante el presidente Eisenhower. Así fue como el tema llegó, hace unos días, a los titulares de diarios como el Daily Mail y el Huffington Post. La pregunta que cabe hacerse es ¿quién es Timothy Gore? El grupo Majestic 12 y los extraterrestres de Roswell. El siguiente relato sobre el grupo MJ-12 y las investigaciones de Timothy Gore sobre el tema nos puede mostrar el modus operandi de ciertas instituciones gubernamentales norteamericanas. Timothy Gore ha sido consultor del Pentágono y del Congreso norteamericano, y es uno de los especialistas de ovnis y presencia alienígena más respetados. Su primer libro Above Top Secret, The World with the UFO Cover-Up, publicado en 1987, es una de las Biblias de la ufología. El autor británico se hizo famoso porque estuvo involucrado en el caso del Majestic 12 o MJ-12, un grupo especial de científicos que el presidente norteamericano Harry S. Truman habría creado para investigar los restos del ovni que se estrelló en Roswell en julio de 1947. En ese año 1954, enero, se celebran las primeras reuniones entre soviéticos y estadounidenses sobre la prohibición de las armas atómicas. Febrero. Se produce la primera detonación de la bomba H. Una raza de extraterrestres que habían estado en órbita alrededor de la Tierra aterriza en la base aérea de Oyoman. S. Springer. El laboratorio farmacéutico Bering anuncia que ha logrado un paso decisivo en el desarrollo de una vacuna antipoliomielítica. Marzo. Estados Unidos hace explotar la bomba de hidrógeno más potente fabricada hasta la fecha en el Pacífico. Explosión de una bomba atómica durante una prueba realizada en el atolón de Bikini. Vuelve a funcionar el mercado del oro de Londres. Abril. Los aliens desembarcan por segunda vez en la base de la Fuerza Aérea de Muroka Airfield, el mismo lugar que más tarde se convertiría en la base de las Fuerzas Aéreas de Edwards. El presidente Eisenhower fue llevado a la base, bajo el pretexto de una visita a un dentista. Después que el presidente Eisenhower se reuniera con los aliens, un tratado formal entre la nación alien y los Estados Unidos de América fue firmado. S. Springer. Al encuentro acudió el entonces presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, una serie de personas relacionadas con la agenda secreta del grupo Majestic 12 y personajes colaboradores del secreto gubernamental. El cardenal James Francis M. C. Intire, obispo de Los Ángeles desde 1948 hasta 1978, asistió a la reunión secreta del 16 de abril de 1954 a petición del presidente de Estados Unidos Eisenhower como soporte espiritual para tomar una decisión importante para la humanidad. La reunión tuvo lugar entre una delegación de la Tierra y una delegación alien extraterrestre. Al día siguiente el arzobispo rompe las reglas debido a que la administración del gobierno secreto SVS le cuestiona por estar presente a petición del presidente Eisenhower y le desautoriza para hablar sobre la reunión ni siquiera al Papa. Unos días después el arzobispo toma una decisión y coge un avión a Roma para informar al Papa de lo sucedido. Una vez informado se reactiva el SIF, Servicio de Información del Vaticano, creado en la Segunda Guerra Mundial. Barbato, fuente jesuita. Mayo, solo un mes después. Primera reunión de Bilderberg.
El título de Bilderberg proviene de lo que generalmente se reconoce por la ubicación de su primera reunión oficial en 1954, el Hotel de Bilderberg en Oosterbeek cerca de Arnhem en los Países Bajos. Aunque la conferencia no es oficialmente considerada como un club de ningún tipo, muchos miembros son asistentes regulares, y los huéspedes se ven a menudo como pertenecientes a un reservado grupo Bilderberg. En ese mismo año del Festival de la Bestia, El hombre de Tauret, el extraño caso de una realidad alternativa en Japón. Increíble caso, el de un hombre extraño que llegó a Japón en circunstancias extrañas, un hombre que al parecer procedía de otra dimensión. La sorprendente historia fue publicada en diversos libros durante la década de 1950. Muchos expertos reunieron la mayor cantidad de detalles posibles, adquiriendo con el paso del tiempo un aspecto misterioso y ciertamente calificado como una posible prueba de los infinitos mundos del multiverso. El misterioso pasajero. Nos situamos en el año 1954, el día comenzó como otro cualquiera para los agentes de aduanas en un aeropuerto japonés. Los aviones de otras naciones llegaban con sus pasajeros a la terminal de llegadas internacionales, quienes recién llegados esperaban en la cola para las inspecciones de sus pasaportes y visados. Eran unos tiempos en el que Tokio iba poco a poco regresando a la normalidad, 9 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que comenzó como un día aparentemente normal pronto degeneró en perplejidad y asombro, cuando uno de los recién llegados, que habían volado desde Europa, presentó su pasaporte. El documento de viaje provenía de un país completamente desconocido, incluso los funcionarios de aduanas de más alto rango desconocían el origen del pasaporte que, en todo lo demás, parecía ser auténtico. Según el pasaporte, el hombre era de un país llamado Tauret. Debido a la extrañeza del caso, los funcionarios escoltaron al misterioso pasajero a una sala de interrogatorios para realizarle una entrevista mientras se llevaban a cabo una verificación de sus antecedentes y comprobar la autenticidad del pasaporte. El hombre misterioso dijo que su país estaba en Europa, incluso llevaba la moneda legal de varios países europeos en una billetera de gran tamaño. La confusión. Mientras los funcionarios de aduanas estaban confundidos, el tema pasó de desconcierto a cierta hostilidad por parte del hombre misterioso. Afirmó que estaba en Japón por negocios, el tercero en los que iba de año. Dijo que llevaba 5 años viajando a Japón y que su empresa era una filial de un conglomerado internacional. Aquí es donde empieza a complicarse la historia, ya que los sellos en el pasaporte parecían estar correctos y todo parecía concordar con la versión del misterioso pasajero. Entonces los funcionarios contactaron con la compañía, que aseguró que debía reunirse, pero esta dijo que nunca habían oído hablar de él, ni de la empresa que él representaba. Igualmente desconcertante eran otros documentos que portaba, una licencia de conducir emitida por su país, Tauret. Él también tenía una licencia de conducir internacional, que era completamente válida, además de un talonario para una cuenta de un banco desconocido. Además, el hotel en el cual tenía hecha una reserva no tenía constancia alguna de él. Un mundo equivocado. El hombre hablaba varios idiomas, incluyendo el japonés. Dijo que su lengua materna era el francés, pero cuando le mostraron un mapa del mundo, manifestó que su país no estaba en él. El misterioso pasajero dijo a los funcionarios que Tauret se encontraba en el Principado de Andorra, entre España y Francia. Curiosamente, él estaba convencido de que no existía ningún país llamado Andorra, ya que su país existía desde casi 1000 años. Pasaron las horas y en vez de encontrar respuestas a sus preguntas, el rompecabezas solo hacía que complicarse más. Finalmente, el hombre solicitó la presencia de las autoridades gubernamentales superiores, pensando que estaba siendo partícipe de una broma cruel. Los funcionarios decidieron detener al pasajero misterioso, llevándolo a una sala de seguridad del aeropuerto, donde permaneció durante casi 8 horas. Debido a las sorprendentes circunstancias que estaban viviendo, las autoridades aduaneras decidieron trasladar al pasajero a un hotel cercano con órdenes superiores de mantenerlo detenido hasta que se llegara a una decisión sobre el asunto. La misteriosa desaparición. En el hotel, 2 funcionarios de inmigración se les dio la orden de no permitir que el hombre saliera de su habitación. Después de comer una pequeña cena proporcionada por el servicio de habitación del hotel, el hombre del país desconocido pasó la noche en su habitación. Los guardias se mantuvieron en su puesto, en el pasillo fuera de la habitación del hotel. Según informaron los 2 funcionarios, en ningún momento se escucharon sonidos provenientes del interior de la habitación. A la mañana siguiente, los guardias descubrieron que el extraño hombre europeo desapareció.
La única salida de la habitación era por la puerta y la única ventana que había en la habitación no tenía cornisa exterior, además de que estaba en un piso de gran altura y muy por encima de una calle muy transitada. Los funcionarios de la aduana, inmigración y la policía de Tokio, prepararon una intensa búsqueda para poder encontrar el misterioso viajero, pero después de varios días finalmente se dieron por vencidos. El hombre del país desconocido no existió oficialmente y no se le volvió a ver. Canal Supercrack Estrella presenta. Durante mucho tiempo el símbolo masón en el cine más repetido es, sin duda, el lobo. El lobo es un ser dimensional que conecta este mundo donde estamos nosotros con otros mundos dimensionales donde habitan los demonios, también llamados dioses. En la película Donde viven los monstruos, observamos cómo el niño protagonista entra en este mundo de demonios vestido de lobo. Esto no es casual pues el lobo es la conexión con ese mundo. Con el nuestro mundo está conectado a otro mundo por donde entran los demonios. Analicemos pues los nombres de estos monstruos que salen en la película y sus mensajes subliminales. Donde viven los monstruos. Ira. La ira puede ser descrita como un sentimiento no ordenado, ni controlado, de odio y enojo. Estos sentimientos se pueden manifestar como una negación vehemente de la verdad, tanto hacia los demás y hacia uno mismo, impaciencia con los procedimientos de la ley y el deseo de venganza fuera del trabajo del sistema judicial, llevando a hacer justicia por sus propias manos, fanatismo en creencias políticas y generalmente deseando hacer mal a otros. Una definición moderna también incluiría odio e intolerancia hacia otros por razones como raza o religión, llevando a la discriminación. Las transgresiones derivadas de la ira están entre las más serias, incluyendo homicidio, asalto, discriminación y en casos extremos, genocidio. El lobo, el portal entre mundos. Esto se puede ver muy bien en la película Donde viven los monstruos. El mensaje masón es que se necesita de la figura del lobo para entrar en ese mundo dimensional. Durante la película se puede ver que los monstruos sienten como ganas de comerse al niño, algo muy lógico si tenemos en cuenta que estos seres se alimentan de carne humana. Hay muchas más películas donde podemos ver al lobo conectando con ese otro mundo dimensional. El lobo fue una fuente de energía lunar. Esta tradición celta que el lobo caza cada atardecer con el fin de permitir que el poder de la luna le impregne. Al lobo se le relaciona con la magia lunar. En Asia, son lobos los guardias de las puertas que permiten la entrada de los seres celestiales a los reinos celestiales. Los demonios siguen siempre al lobo y entran en nuestro mundo como se puede ver en la película. En 1865 el matemático y escritor británico Charles Ludwig Dodgson se bajo el seudónimo de Lewis Carroll, publica la primera edición de su libro. En 1871 una segunda parte de su obra es también publicada. Tiempo después adaptaciones cinematográficas combinaron elementos de ambos libros unificándolos para sus películas. 146 años después, sus obras y personajes llenos de alusiones y metáforas, conocidas popularmente como Alicia en el País de las Maravillas, siguen siendo un referente de la literatura fantástica de la época. Más allá del cuento y la fantasía, Lewis Carroll dejaba entrever en sus obras su conocimiento por medio de las matemáticas, de la existencia de los portales dimensionales, representados por la madriguera en su primera obra, y el espejo en la segunda. Hoy veremos qué son y cómo funcionan dichos portales, que solo tienen de fantástico su idea de que son fantásticos. Dentro mismo de la realidad subjetiva, se encuentra coexistiendo una cantidad indefinida de realidades paralelas, tan físicas como esta en la que nos encontramos usted y yo, pero a la vez tan imperceptibles para nuestros sentidos como las ondas de radio o las señales de microondas de los teléfonos celulares. Estas realidades paralelas son las dimensiones espacio-temporales. Cuando la realidad paralela se encuentra en el mismo espacio pero en distinto tiempo, es una dimensión temporal. Cuando la realidad paralela se encuentra en el mismo tiempo pero en diferente espacio es una dimensión espacial. Ejemplo de la primera son los viajes en el tiempo, la videncia, la precognición, las corazonadas, las profecías, el déjà vu. Ejemplo de la segunda son los universos paralelos, el multiuniverso, la mediunidad, los viajes astrales, las posesiones, los mitos de duendes, hadas, gnomos etc., demonios, ángeles, genios y afines. Dentro de cada una de estas dos clases de dimensiones espacio-temporales, hay otras subdimensiones. Desde tiempos inmemoriales se conocen lugares específicos como Stonehenge y formas de abrir portales por donde comunicarse y hasta poder acceder a estas dimensiones.
Chamanes, brujos y sacerdotes se reservaron el secreto de sus llaves durante milenios. Continuamos con los nombres de la película y encontramos que muchos nombres son de personas fallecidas relacionadas con el satanismo y los Illuminatis. Alexander McCain. Su trabajo podría ser objeto de un artículo completo, ya que fue una mezcla de ocultismo y control mental. Fue descrito por Pseudo Oculta como el diseñador de modas de la élite. Estos son algunos ejemplos de sus simbólicas obras, como el conejo blanco, un símbolo importante en el control mental monarca en referencia a Alicia en el País de las Maravillas. Douglas Adams. Frases de Douglas Adams. Aprender a volar es todo un arte. Aunque solo hay que cogerle el truco. Consiste en tirarse al suelo y fallar. Al principio se creó el universo. Eso hizo que se enfadara mucha gente, y la mayoría lo consideró una mala jugada. Cualquier hombre que haga autoestop a todo lo largo y ancho de la galaxia, pasando calamidades, divirtiéndose en los barrios bajos, luchando contra adversidades tremendas, saliendo sano y salvo de todo ello, y sabiendo todavía dónde está su toalla, es sin duda un hombre a tener en cuenta. Curiosamente, lo único que pasó por la mente del Tiesto de Petunias mientras caía fue: ¡oh, no! Otra vez, no. Mucha gente ha imaginado que si supiéramos exactamente lo que pensó el Tiesto de Petunias, conoceríamos mucho más de la naturaleza del universo de lo que sabemos ahora. El tiempo es una ilusión. Y la hora de comer, más todavía. Es un hecho importante y conocido que las cosas no son lo que parecen. Este planeta tiene, o mejor dicho, tenía el problema siguiente. La mayoría de sus habitantes eran infelices durante casi todo el tiempo. Muchas soluciones se sugirieron para tal problema, pero la mayor parte de ellas se referían principalmente a los movimientos de pequeños trozos de papel verde. Cosa extraña, ya que los pequeños trozos de papel verde no eran precisamente quienes se sentían infelices. Hay una teoría que afirma que si alguien descubriera lo que es exactamente el universo y el porqué de su existencia, desaparecería al instante y sería sustituido por algo aún más extraño e inexplicable. Hay otra teoría que afirma que eso ya ha ocurrido. El lobo, el disfraz del niño, lo que representa. Simbolismo del lobo. Cuenta la leyenda, que una noche, la luna bajó a la tierra donde quedó enredada entre las ramas de un árbol. En ese momento se acercó un lobo cautivado por tanta belleza y empezó a acariciarla con su hocico. La luna, tan ligera y juguetona, decidió jugar toda la noche junto al lobo. Al amanecer ella volvió al firmamento, pero decidió llevarse consigo la sombra de la tierna bestia, que la agasajó durante tantas inolvidables horas con el fin de recordarle para siempre, y él desde entonces, le aúlla en las noches cuando está llena, para pedirle que se la devuelva. En la historia, el símbolo tótem del lobo aparece con los fundadores de Roma, Rómulo y Remo. La leyenda cuenta que los dos hermanos fundadores fueron criados y amamantados por una loba. En la mitología nórdica, el lobo es un símbolo de victoria cuando montado por Odín y las valquirias en el campo de batalla. También hay muchos mitos escandinavos de lobos, pero quizás el lobo Fafnir es el más destacado en la cultura vikinga escandinava. Fenrir es un lobo mitológico en la cultura vikinga escandinava. Fenrir forma parte de la mitología nórdica, también llamado Fenris, Fenrisulfr, Robin Rovanaganr. Fenrir es el padre de los lobos. Es el hijo del dios Loki, y fue creado para matar al dios Odín durante los eventos del evento apocalíptico Ragnarok, pero también es el destino que luego sea vengado y asesinado por el hijo de Odín, el dios Vidar. Como un símbolo celta, el lobo fue una fuente de energía lunar. Esta tradición celta que el lobo caza cada atardecer con el fin de permitir que el poder de la luna le impregne. Al lobo se le relaciona con la magia lunar. En Asia, son lobos los guardias de las puertas que permiten la entrada de los seres celestiales a los reinos celestiales. Del lobo también se dice que figura entre los antepasados de Gengis Khan. El lobo es símbolo de inteligencia, astucia, comunicación, amistad, lealtad, generosidad, compasión. Lobo. Enseñanza / guía hacia lo sagrado. Los indios americanos siempre han considerado a los lobos como maestros o señaladores de caminos. Lobo está representado por el perro sirio, que muchas tribus aborígenes consideran ser el hogar de los antiguos. Probablemente los lobos son los animales salvajes más incomprendidos. Abundan los cuentos de su sangre fría, a pesar de tener rasgos amigables, sociables e inteligentes. Verdaderamente son espíritus libres, aunque sus manadas son altamente organizadas.
parecen hacer grandes esfuerzos por evitar los enfrentamientos, que raramente son necesarios cuando con un cambio en la postura, un gruñido o una mirada logra exitosamente hacerse entender. Tradicionalmente, alguien con medicina de lobo tiene un fuerte sentido de sí mismo y se comunica muy bien mediante cambios sutiles en la inflexión de la voz y los movimientos corporales. A menudo encuentra nuevas soluciones a los problemas, a la vez que proporciona la estabilidad y el apoyo que uno normalmente asocia con una estructura de familia. La medicina del lobo incluye el poder de enfrentarse a su propio ciclo con dignidad y valentía, la muerte y el renacimiento, la enseñanza del espíritu, la guía en los sueños y las meditaciones, el instinto ligado a la inteligencia, los valores sociales y familiares, la astucia sobre el enemigo, la habilidad de pasar desapercibido, la constancia, la destreza de protegerse a sí mismo y a su familia, la habilidad de aprovechar los cambios. El lobo representa el maestro que comparte su sabiduría sin ninguna limitación. El lobo conecta con todos pero comunica y comparte los verdaderos misterios con unos pocos que perseveran y superan la etapa inicial de su camino. Aquí es donde el lobo se convierte en un maestro verdaderamente valioso. El lobo representa todas las facetas: la perseverancia, fuerza y resistencia. Lobo entra en nuestras vidas para hacernos saber que podemos conseguir cualquier cosa. Ni el dolor, la tristeza, la pérdida o la depresión no son excusa suficiente para dejar de intentarlo de nuevo y vivir la vida al máximo. Por otro lado, Lobo nos enseña el equilibrio entre la soledad y la socialización. Recomienda dedicar el tiempo necesario tanto para alimentar nuestro espíritu como para las relaciones humanas, sin dejar que un hábito invada al otro. El lobo es considerado como precursor de nuevas ideas, aquel que siempre retoma a su jauría para enseñar y compartir los conocimientos adquiridos. El lobo y la luna hacen una combinación que simboliza la energía psíquica, el inconsciente, así el lobo nos hace recordar el deseo de entrar en contacto con las profundidades de nuestro universo interno. Si el lobo es tu animal de poder, es señal de que tienes que empezar a compartir todo lo que aprendiste, estás listo para sanar, tu intuición está desarrollándose y puedes empezar a dar soluciones a dificultades que estés atravesando. Cuando empieces a conectarte con el lobo cada vez más, te verás motivado a ayudar a los otros a encontrar sus propios caminos en la vida, pero recuerda que primero comenzamos por nosotros mismos, así que tenemos que integrar al lobo en nuestras vidas primero. La energía del lobo también recomienda buscar un lugar tranquilo y apartado, donde puedas entrar en contacto con tu propio maestro, tu propio ser, tu esencia. Cuando estés escuchándote a ti mismo, el lobo como el maestro mayor de la tribu, se hará presente para envolverte con toda su sabiduría y fortaleza. Entender el lobo. Para entender los símbolos tótem del lobo, uno debe primero entender el corazón del lobo. Esto lleva tiempo, porque el lobo ha tenido que soportar muchos estereotipos falsos, conceptos erróneos y malentendidos. El lobo no es en absoluto la imagen de ferocidad o el terror, el lobo es una criatura con un alto sentido de la lealtad y la fuerza. Otra idea falsa es la del lobo solitario. Por el contrario, el lobo es en realidad una criatura social, amigable y sociable con sus homólogos. Una rápida lista de atributos lobo tótem simbólico incluyen la inteligencia, la astucia, la comunicación, la amistad, la lealtad, la generosidad y la compasión. El tótem lobo elige a los que realmente entienden la profundidad de la pasión que enseña esta noble criatura. El lobo es un representante de una fe profunda y la comprensión profunda. El lobo es un animal fiel. Escoge a una pareja de por vida, y solo en caso de que muera, se apareará con otra pareja. Los lobeznos son criados entre todos los miembros de la manada, y asimismo, en la manada hay una jerarquía muy marcada, dominada por el macho alfa. Asimismo, entre las hembras también se rigen por su jerarquía propia. Propiedades mágicas del símbolo lobo. El lobo es sabiduría interior. Otorga confianza y deseos de libertad, o equilibrar la libertad. El lobo tiene mucho poder para protegernos en estados débiles y situaciones difíciles. Como tótem de poder, el lobo es un amuleto que da inteligencia, astucia, comunicación, amistad, lealtad, generosidad y compasión. El lobo mítico. El aspecto maléfico del mito del lobo lo asocia a las tinieblas, a los infiernos, al pecado, al engaño, a la violencia, a la voracidad, lobo, y la concupiscencia, loba. Este fue el significado promulgado por los cristianos, que lo asocian con el diablo, y el culto al mismo en la Europa medieval. Será un obstáculo en la ruta del peregrino para los árabes y, en ocasiones, también para los hindúes. Sin embargo, en su aspecto benéfico, el lobo es un símbolo de luz, un símbolo celeste, asociado a divinidades solares como Apolo.
Representará las cualidades de fuerza y valor, y aparecerá en numerosos mitos fundacionales de ciudades, dinastías y clanes. Por último, el lobo, como otros cánidos, será asociado a la muerte y a los infiernos, así como al descenso hacia la oscuridad iniciática. G. Durant señala que existe una convergencia entre la mordedura del cánido y el temor al tiempo devorador, Cronos, devorando el tiempo humano, y los astros que éste emplea para medirlo. Sin embargo, es también el aspecto luminoso del lobo el que conduce no solo a los muertos, sino a las almas de los vivientes, por el camino adecuado, para evitar su extravío, o bien haciéndoles superar diversas pruebas, actuando a un tiempo como guía y guardián de los misterios que entraña la oscuridad en la que él ve. El simbolismo del lobo para otras culturas, símbolo de luz para las sociedades nórdicas, griegos y chinos. En la mitología nórdica y germana, las valquirias, mujeres guerreras, cabalgaban montadas en lobos para atravesar el cielo. También dicen que el terrible lobo Fenrir devora estrellas y representa la muerte cósmica, considerando que es el portador de la boca de los infiernos que se abre enteramente en el horizonte de la tierra. Los nativos de Norteamérica siempre han considerado a los lobos como maestros o señaladores de caminos. Era para ellos un magnífico signo protector. Entre los Oglala se respetaba y tomaban como ejemplo la velocidad, la sabiduría y la cooperación de la manada de lobos. En la costa noroeste de Norteamérica el lobo era venerado como poderoso espíritu animal que concede al chamán potencia sobrenatural. En las estrellas, lobo está representado por el perro, Sirio, considerada por muchas tribus aborígenes el hogar de los antiguos, es el lobo celeste, guardián del palacio celeste, es decir, de la Osa Mayor. Los egipcios tenían un dios lobo de los muertos, llamado Upuaput, el que abre camino, encargado de guiar la barca del sol en su desplazamiento nocturno. Upuaput tenía una ciudad que posteriormente los griegos llamarían Licópolis. Según Diodoro de Sicilia, un ejército de lobos habría detenido una invasión etíope sobre el territorio, y el nombre conserva el recuerdo de la victoria de los lobos sobre el enemigo. Cuando el dios lobo era invocado por los vivientes, los conducía por múltiples pruebas hasta llegar al camino de los bienaventurados, lugar donde Osiris los acogía e impartía sus enseñanzas. También, según Diodoro de Sicilia, el mismo Osiris resucita en forma de lobo para ayudar a Isis, su esposa, y Horus, su hijo, a vencer a su malvado hermano Set. Las virtudes de su medicina. El lobo nos transmite su energía con su presencia, a través de su mirada y con su aullido. Esa vibración nos manifiesta los dones de este extraordinario animal. Maestro de maestros, domina el arte de enseñar y aprender. Es un clarividente que sabe ver en la oscuridad y un guerrero feroz que se mueve a sus anchas entre los mundos invisibles como conductor y protector de almas. La mirada del lobo es una de las más magnéticas. Los ojos son las ventanas del alma, expresan todas las emociones. Mirar limpiamente a los ojos del otro transmite seguridad, sinceridad, madurez. La medicina del lobo incluye el poder de enfrentarse al propio ciclo con dignidad y valentía, la muerte y el renacimiento, la enseñanza del espíritu, la guía en los sueños y las meditaciones, el instinto ligado a la inteligencia, la habilidad de pasar desapercibido, la constancia, los valores sociales y familiares, la destreza de protegerse a sí mismo y a su familia, la habilidad de comunicarse. Alquimia. Lobo representa al antimonio naturaleza animal y espíritu salvaje del hombre y de la naturaleza. El antimonio separa el oro de los metales inmaduros, lo cual se simbolizaba como un lobo comiéndose a un rey viejo y enfermo. Con una separación posterior fundiendo el oro y el antimonio se obtiene oro puro, el cual se simboliza por el lobo quemado y el rey renacido surgiendo del fuego. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.